¿Qué tiene que tener un buen cuento para que Selva Almada lo lea hasta el final de un tirón? Eh, Extrañamiento, o sea, no sé, algún elemento que me haga ruido, que aparezca desde el principio. Y sobre todo, a mí no me gusta el cuento, es que no puedo leer, por supuesto, y he leído mucho Quiroga lo quiero mucho, a veces Quiroga, ponerle. Pero el cuento clásico, el cuento cerradito, el cuento, viste, que te sorprende al Todo final. ordenado, limpito, no. Claro, no, no me interesa tanto. A mí me interesa más el relato, eh, quizá más, más no contemporáneo, pero digo, esto ya lo hacía, no sé, lo hacían a principios del siglo XX, pero me gusta más el relato enrarecido, más, si le querés, desprolijo, más con cabos sueltos, más que de repente termina y no te deja tranquila. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. 11:15 de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Damos vuelta de página literal entre tanta coyuntura, entre tanta discusión política, entre tanta discusión económica. Darnos un gusto, el placer de charlar otros temas, de ir por otros lugares, y es por eso que tiene la deferencia de atendernos. Está del otro lado de la línea Selva Almada. Ella es escritora. Estuvo hace muy poquito en la Feria Internacional del Libro de Rosario con un discurso de apertura allí en el Centro Cultural Fontana Rosa. Selva, ¿cómo está? Garrett Edwards la saluda aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Hola, buen día, ¿cómo están? Selva, un placer charlar con usted. Literatura, que a mí siempre me encanta hablar de estos temas, tener la oportunidad de hacerlo aquí en la radio. Un poco como para viajar en el pasado, ¿cómo fue su acercamiento inicial a la literatura? Bueno, fue a través de la lectura, cuando era chica. En mi casa, más allá de que no era una familia de intelectuales, ni mucho menos, sino, bueno, yo vengo de una clase obrera, una clase, pero sí se estimulaba mucho, nuestros padres estimulaban mucho el tema de que tuviera libros, que leyéramos. Y bueno, somos tres hermanos, la única que le entró realmente el tema de la lectura fue a mí. Y para mí era como la diversión máxima cuando en la infancia era leer, leer novelas, leer cuentos. Cuando no sabía leer, bueno, me leía mis padres o mi hermano, que es más grande. Y después, cuando ya pude leer sola, fue como lo máximo, ¿no? Como ya no depender de nadie para poder leer. ¿Qué leía Selva Almada cuando era chica? Digo, todos tenemos, me parece, esos autores. Yo pienso en Tom Sawyer y pienso en Julio Verne. ¿Qué leía Selva Almada en ese momento? Bueno, ese tipo de novelas. Yo, o sea, crecí en los 70, fines de los 70, 80. Sí, cuando empecé a leer más fuertemente ya eran los años 80. Y no estaba tan, digamos, el tema de lo que hoy llamamos LIG, que es la literatura infantil y juvenil, no estaba, no era un nicho tan fuerte como es actualmente. Entonces leíamos las novelas clásicas y los autores clásicos. Verne, que lo nombraste, Salgari, me encantaban las novelas de Salgari. Bueno, Tom Sawyer era otra que tenía también. Luisa Alcott, con Mujercitas, Hombrecitos, etcétera. Toda esa literatura que en general estaba
compilada en esas dos colecciones que eran Robin Hood, que era el amarillo. Con los lomos amarillos, sí, yo los llegué a conocer esos por mis padres. Yo en ese caso con el olor de los libros viejos, ¿no? Que tiene un olor tan característico para cada uno que los huele. Claro, estaban esas colecciones que eran, las que estaban en las bibliotecas de las escuelas y de las casas, la Villiquen, que era la roja, y la Robin Hood, que era la amarilla. Así que eso leía, y además mucha historieta, lo que hoy diríamos cómic, que era lo que se publicaba en las revistas de la editorial Columba, que eran, no sé si llegaron a conocer, ustedes son más jóvenes, pero... Esas no, pero me ubico ahí con la imagen. Selva, ¿cuánto hay en tus novelas de aquella joven de Villa Elisa? Bueno, qué sé yo, no sé, en la última novela, por ejemplo, que está ambientada en Entre Ríos, porque las otras dos están ambientadas en el sur de Chaco, entonces ahí no hay, por lo menos el paisaje que es tan importante en mis novelas es muy diferente, pero no es un río, que es la última novela que publiqué en el 2020. Bueno, ahí podría decir que ahí hay, no sé si de mí, o sea, pero sí de personajes, o de cosas, o de historias, o de maneras de frases, maneras de hablar, y ese lenguaje de la infancia aparece siempre de alguna manera. Ahí hablabas de las maneras de hablar, Selva, y yo siento que en tus obras la oralidad de los personajes predomina en ocasiones sobre lo narrado. ¿Dónde nace esa idea de plasmarlo de esa forma? Fue medio, fue algo un poco que se dio espontáneamente por una serie de cuentos que yo escribí, que es de las primeras cosas que publiqué, un libro de relatos autobiográficos que se llamaba Una chica de provincia, y claro, al ser relatos, cuentos que estaban muy ligados con mi propia biografía, y con la biografía familiar, aparecían, digamos, en cómo hablaban los personajes o cómo se contaban determinadas situaciones, aparecía la oralidad, o sea, cómo hablaban mis tías, por ejemplo, cómo hablaba mi abuela. Entonces ahí apareció como sin querer esas voces que tenían más que ver con lo oral que con una lengua literaria, como como a veces la mal enseñan en la escuela, ¿no? Como que tuviera una lengua para escribir y una lengua para hablar. Y después me di cuenta de eso, en algún momento dije, pero acá, o sea, aparte de que, bueno, es así como hablaban mis tías, hay otra cosa para seguir trabajando y para seguir investigando, y ahí me empezó a interesar, el mundo del lenguaje como sonido, y ver cómo eso se podía incorporar a la escritura y trabajar en un texto de ficción para que funcionara, etcétera. En tus novelas, El viento que arrasa, No es un río y Ladrilleros Selva, se habla de una trilogía de varones. ¿Cómo fue adentrarse en ese mundo de lo masculino para desarrollarlas? Porque muchas veces se habla de autores hombres que se meten en el mundo de lo femenino, pero acá es el camino inverso. Sí, también fue algo bastante, digamos, accidental, no fue un plan de escritura, más allá de que después cuando salió la tercera novela, pensamos en esto de trilogía de varones con la gente de la editorial. Recién me di cuenta que se podía ver una trilogía de varones cuando estaba escribiendo la tercera, pero sí me interesaba, o sea, en la primera novela yo realmente ni siquiera sabía que estaba escribiendo una novela, así que todo lo que apareció ahí fue bastante azaroso y accidental. Que es, bueno, estos dos padres varones que están a cargo de sus hijos por distintas circunstancias, y bueno, cómo lidian con la paternidad, con sus creencias, con su religiosidad en el caso de uno, con su
falta de religiosidad en el caso del otro, etcétera. Y en Ladrilleros, que ahí sí yo quería o apareció, en realidad por una anécdota que me habían contado, esta primera escena de estos chicos que se baten a duelo en un parque de diversiones en un pueblo. Y cuando empecé a pensar, bueno, me gustaba mucho esa imagen, me parecía muy poderosa y empecé a escribir por ahí. Y bueno, después cuando tuve que empezar a pensar, bueno, pero ¿por qué habían llegado a esa situación? ¿Por qué se habían peleado de esa manera a muerte? Se me ocurrió lo primero que se me ocurrió es como la clásica Romeo y Julieta. Y después dije, bueno, pero a ver si en vez de que la disputa sea por una chica, es por otro muchacho en este contexto, ¿qué pasaría? Y bueno, y ahí apareció todo eso de cómo se puede vivir un amor erótico, homosexual, en un contexto súper machista y cerrado y tradicional. Selva, te conecto ahí con otra de tus obras, en este caso del género no ficción, como Chicas Muertas. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? ¿Varió respecto del proceso de escritura en lo ficcional? No, la verdad que no, porque varió. Obviamente hubo una investigación, que es algo que yo no hago para escribir novelas. Sí hubo un trabajo de investigación bastante largo, que me llevó 2 o 3 años, de entrevistar gente, ir a los juzgados, ver los expedientes, ver en los archivos de los diarios, de los lugares donde habían ocurrido los femicidios, etcétera. O sea, todo ese trabajo previo sí fue diferente, porque no es algo a lo que yo estoy habituada. Pero después, a la hora de escribir, la verdad es que las herramientas fueron las mismas que uso para escribir otro tipo de relatos. En esos 3 casos, Selva, de Chicas Muertas, ¿investigaste? ¿Hubo alguno que te marcara o te afectara personalmente de manera particular? En realidad, bueno, el proyecto del libro empieza por uno de los casos, que es el caso de Andrea Dane, que había sucedido cerca de mi pueblo cuando yo tenía 13 años. En realidad ese es el caso que a mí me marca personalmente, que después da pie para que yo escriba el libro. Y aparecieron estos otros 2 casos. La verdad que son todos muy, muy tremendos y muy desoladores, y muy triste la impunidad que hubo en los 3 casos. Pero sí, es que el libro empieza por el caso de Andrea, porque fue algo que a mí me había marcado mucho en la adolescencia. Selva, tus primeros pasos fueron en la poesía. ¿Cómo se lleva hoy por hoy Selva Almada con la poesía, con ese género? Sí, no, lo de la poesía fue medio un capricho de publicar un libro de poesía y un periodo muy breve. En realidad yo empecé escribiendo narrativa, sí es verdad que el primer libro que publiqué fue de poesía, que son unos pocos poemas, son 5 o 6 poemas nada más. Y después me gusta mucho leer poesía, me llevo muy bien con la lectura de poesía, pero no volví a incursionar en la escritura de poesía. Antes, recién nos contabas, Selva, que habías empezado a escribir una de tus obras y no te diste cuenta en la trilogía, ¿no?, de los hombres, que era una novela hasta que avanzaste. ¿Preferís el cuento a la novela como género o es lo que termina fluyendo? En realidad en esa época yo escribía cuentos y pensaba que nunca iba a escribir una novela. Entonces ese relato empezó, para mí era otro cuento más, y de repente, bueno, empezó a crecer, a disparar, a ir por otros lados, y terminó siendo una novela. Después me empezó a pasar que sí, ya me doy cuenta de si va a ser una novela o va a ser un cuento. No sé, como hay algo como medio intuitivo, que aunque no sepa muy bien qué va a pasar, que nunca lo sé hasta que empiezo a escribir, ya siento, no sé, por eso te digo, como una especie de intuición, siento si esa escena o esa primera cosita que aparece ya va a tener el pulso para una novela o para un cuento.
¿Qué tiene que tener un buen cuento para que Selva Almada lo lea hasta el final de un tirón? Eh, Extrañamiento, o sea, no sé, algún elemento que me haga ruido, que aparezca desde el principio. Y sobre todo, a mí no me gusta el cuento, es que no puedo leer, por supuesto, y he leído mucho a Quiroga y lo quiero mucho, a veces Quiroga, ponerle. Pero el cuento clásico, el cuento cerradito, el cuento, viste, que te sorprende al Todo final. ordenado, limpito, no. Claro, no me interesa tanto. A mí me interesa más el relato, eh, quizá más, más no contemporáneo, pero digo, esto ya lo hacía, no sé, lo hacían a principios del siglo XX, pero me gusta más el relato enrarecido, más, si le querés, desprolijo, más con cabos sueltos, más que de repente termina y no te deja tranquila. Eso sería una buena definición. Me gustan los relatos que terminan y no te dejan con la tranquilidad de haber... Un estilo Shirley Jackson, por ejemplo, Selva. Bueno, sí, no, la verdad que no leí mucho de ella, leí La Lotería, que es, bueno, un cuento muy... Es impresionante la lotería. Sí, que me gustó mucho, pero o sea, no leí, después leí una novela, pero no la conozco tanto pero La Lotería sí, es un ejemplo de un cuento que me gustó mucho de ella. La lotería, porque digo, nos estamos tomando estos minutos y aprovechando que te tenemos y que has tenido la diferencia de atendernos, estamos charlando entre tanta coyuntura, digo, la literatura que nos obliga también a pensar y a repensar la realidad, ¿no? Incluso la lotería que ya tiene varias décadas de por medio, sin spoilearla, ¿no? Sí, claro, sí, es un relato que claramente se podría leer conectado con nuestra realidad, porque es bastante, bueno, es tremendo, es muy sórdido. No Sí, sí, quiero. recomendamos a la gente que lo busquen en inglés, sé que está de manera legal porque creo que está en el New York Times o en el New Yorker, en español no sé si está de manera oficial, pero se debe poder conseguir. En internet se consigue el cuento solo porque es un cuento muy conocido. Selva, te robamos unos minutos más y te liberamos. En el 2020 empezaste un proyecto distinto, creaste una librería virtual. ¿Cuánto de la Selva Escritoria influyó en la selección de esos libros? Sí, bueno, todo. Todo en armar el proyecto, porque un poco se nos ocurrió que darle ese perfil a la librería justamente por todas las editoriales y autores y autoras que yo había ido conociendo a lo largo del tiempo por ir a las ferias de provincia, por ir a los festivales de las provincias. Así que un poco el perfil lo armamos básicamente por eso, por colegas a quienes yo conocía de mis incursiones, de mis viajes por las ferias. Y después, también en la curaduría, en el recorte del catálogo, sobre todo al principio. Después la verdad es que empezamos a privilegiar otras cosas, no solamente el gusto personal, porque nos parecía importante para el proyecto, bueno, que fuera un poco más abierto que solo lo que nos gusta a nosotras. Así que bueno, de repente hay libros que a mí como autora quizá no me interesarían, pero que sí nos parece importante que estén por distintas razones, ¿no? O porque es una editorial, no sé, muy pequeña que no se conoce, o porque es un autor o autora que recién empieza, o porque es un autor o autora que vive, no sé, en un pueblo perdido del país y que nos parece que es importante que esté en Salvaje Federal. Selva, una última pregunta y te liberamos. Sabemos que cada escritor o escritora tiene deseos de compartir más o menos sobre lo que está trabajando porque cada proceso creativo es distinto, pero ¿qué nos podés compartir de lo próximo que esté creando Selva Almada? Empecé algo, pero la verdad es que está todavía en un estadio muy incipiente, pero bueno, va a ser, creo, una novela, y nada, la empecé a escribir el año pasado en una residencia que hice en Sarnacer, una ciudad chiquita de Francia. Me entusiasma mucho el proyecto, pero después volví acá y la vida diaria y las otras ocupaciones y las cosas, todavía no pude retomarlo, pero tengo ganas de ponerme a trabajar en eso.
Selva, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, por compartirnos tu tiempo y por ayudarnos a pensar un poco en literatura en esta mañana de miércoles. Bueno, gracias por la invitación y el llamado. Gracias a vos. Teníamos a Selva Almada aquí con nosotros, escritora ella, y charlaba aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.